que aparezca un chimanguáfaro, no sé, es un animal nuevo, se me ocurrió la palabra, pero ese animal no existe y no va a existir solo porque lo digamos. ¿Te has puesto a reflexionar o leer con atención el siguiente versículo? Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Para muchos este versículo puede significar solamente que Dios creó al hombre y a la mujer, porque lo dice claramente, creó al hombre y a la mujer, no hay más, lo cual ya es un punto controversial en estos días que vivimos. En la actualidad hay tantos discursos alrededor, que si la identidad de género, que si el sexo no se define en el nacimiento, tantas palabras alrededor, pero francamente, discursos aparte, lo que la Biblia dice es que se creó al hombre y a la mujer, solamente hombre o mujer. No hay más. Pero sabes, me gusta mucho que en este capítulo vemos a Dios creando tantas cosas con poder y con tanta imaginación, porque no encuentro otra palabra para describirlo, que nos deja claro que solo Él puede estar detrás de todo lo que vemos, de todo lo que hay en esta creación, en este planeta en que vivimos y cómo funciona, porque se ha intentado replicar lo que Dios hace, pero nadie puede hacer lo que mi Dios hace. Por otro lado, no sé si has notado que incluso esa capacidad de imaginar y de crear cosas nuevas, de inventar hasta cierto punto, está en nosotros. Y me refiero a creatividad en todo sentido. Cuando hablamos de una obra literaria, cuando hablamos de una canción, cuando hablamos de un poema, cuando hablamos de un invento, o sea, un artefacto tecnológico, lo que sea que se cree, es algo que Dios puso en nosotros, es una esencia de Dios que está en nosotros como seres humanos, como su obra, su mejor obra de la creación. Y por supuesto que hay niveles, no nos podemos comparar con Dios y decir, bueno, pues es que Dios creó todo solo con su voz, entonces yo voy a hacer con mi voz que las cosas sucedan por mis pistolas, porque yo así lo digo. No se trata de eso, el poder está en Dios y Él puede darnos poder a través de Cristo Jesús, pero no a ese nivel. De hecho, Isaías nos lo recuerda. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y muchos cometen el error de pensar que como fuimos creados a imagen de Dios, precisamente como leímos, pensamos como Dios o somos como dioses. Y hasta suena raro, medio feo. Muchos piensan así, pero esto no funciona de esta manera. Por ejemplo, no podemos pensar que Dios creó a los animales con su voz y por lo tanto nuestra voz tiene el mismo poder y crear un animal solo con que lo digamos. Que aparezca un chimanguáfaro, no sé, es un animal nuevo, se me ocurrió la palabra, pero ese animal no existe y no va a existir solo porque lo digamos, pero sí podemos ponerle nombre a animales que no conocemos y que descubrimos, porque la Biblia dice ahí en Génesis también que el Señor nos dio esa tarea desde el inicio de la creación, ponerle nombre a los animales, juzgar la tierra y gobernar, multiplicarnos también, dice la Biblia. Y así podemos poner nombres a los animales que descubrimos, pero no crear con nuestra voz como solo Dios puede hacerlo. Y hablando de que fuimos creados para hacer cosas nuevas, como habrás notado en el título del video, mira lo que dice Efesios. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, tenemos la capacidad de hacer cosas nuevas, de imaginar cosas nuevas, pero sobre todo, como dice su palabra, tenemos la capacidad de hacer cosas buenas. Recuerda que cuando Dios formó nuestra tierra, Él hizo cada día algo diferente, pero siempre que terminaba un día, Él decía, vio que todo era bueno. Y nosotros tenemos esa capacidad de hacer cosas buenas de parte de Dios, porque dice su palabra que nos preparó de antemano para que anduviésemos en esas cosas buenas, haciendo cosas buenas, porque Dios así lo quiso, para que le demos alabanza por su gracia, por su favor, como lo acabamos de leer. Y todos tenemos algo en lo que somos buenos.
Algunos se les facilita más dibujar en un papel con un lápiz, a otros con pintura, a otros se les facilita más escribir una canción o tocar un instrumento y expresar algo nuevo a través de eso o a través del rap, por ejemplo, ¿no? A algunos se les facilita también más a través de un poema, a través de una fotografía o algo que retratan y que expresan en un papel o en una pared. Hay tantas maneras de expresarlo. Y si acaso dices, pues cosas buenas, nuevas por el lado artístico como que no es lo mío, bueno, también existe la posibilidad de usar la palabra de Dios para expresar algo bueno a las personas a través de un consejo, a través de una palabra de ánimo que viene en la palabra de Dios, en un versículo. Leí hace unos días de una persona que caminaba en un bosque y cómo iba por un sendero andando cuando se topó con un parque de juegos, digamos como un lugar de juegos que alguien había creado. No era un lugar nuevo, no era algo que habían fabricado y habían instalado, no, era algo que alguien había creado ahí, que había hecho ahí, que había construido en ese lugar. Era una escalera que subía a una especie de balcón en un árbol y en ese árbol podía uno asomarse y ver hacia abajo gran parte del bosque, pero además desde ese lugar había un puente que se había construido con algunas cuerdas y tablas hacia otras ramas de otros árboles alrededor. Pero no terminaba ahí, había un gran columpio colgando para poder divertirse y pasar un rato agradable en ese lugar. Y creo que cuando se trata de hacer cosas nuevas, el límite no solo está en una canción o un poema, como acabamos de decir. A veces hacer cosas nuevas también se trata de evangelizar de una nueva manera. También se trata de que otras personas conozcan a través de nosotros, de una nueva manera, a Jesús. Podemos hacer nuevas cosas cuando salimos de nuestra zona de confort y ayudamos a alguien. O por qué no, cuando destinamos tiempo para crear algo que otras personas puedan disfrutar, como este lugar de diversión. Era un lugar simple de diversión, pero que alguien dejó ahí para que otros se divirtieran. Pero más allá que eso, también podemos aplicarlo en otras áreas de nuestra vida, como en nuestro matrimonio, por ejemplo. Podemos hacer algo nuevo cuando nuestra relación con nuestro esposo o esposa como que se está estancando un poquito, estacionando un poco. ¿Por qué no hacer algo nuevo? En el caso de los hombres, a las mujeres, por ejemplo, les puede gustar mucho una flor, tratar de conseguir esa flor o ser detallistas o tener un detalle con ellas, o en el caso de las esposas, no sé, tratar de una manera diferente al esposo, de manera que hagamos cosas buenas por otras personas. O qué tal en el caso de nuestros hijos, cuando ellos necesitan tiempo. Hace unos días nuestro pastor en la iglesia hablaba de cómo su hijo le agradeció que escuchara cuando le habló por un momento y le dijo, gracias por tu tiempo. A veces nuestra intención es darle a nuestros hijos todo, pero ellos necesitan quizás más tiempo que cosas, tiempo en cantidad y en calidad, porque no solamente podemos decir 5 minutos de gran calidad, no, el tiempo es tiempo, tiene que ser bastante tiempo que destinemos para nuestros hijos, preferentemente, desde luego, cada quien en sus dimensiones. Podemos saber que fuimos creados para cosas buenas y para estas aventuras en el nombre de Dios, para aventurarnos y hacer algo nuevo con lo que tenemos en las manos y quizás con cosas viejas, porque la historia que leía en esto que te contaba de este parque de juegos no era algo que hubieran hecho con cosas nuevas, eran ramas o tablas viejas, eran cuerdas viejas, pero que servían para ese propósito. Tal vez en estos días seas guiado por Dios para hacer algo nuevo para Él también, ¿por qué no? Y quiero pedirte que estés atento cuando leas la palabra de Dios, cuando escuches una canción, cuando escuches una predicación, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y además de esto, yo quiero retarte a que en esta semana, así como te decía estos ejemplos, tú puedas hacer algo nuevo en tu casa, con alguien, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus hermanos en la iglesia, en el trabajo, que hagas algo bueno, que marque la diferencia y que se note, como estaba diciendo Génesis, que fuimos creados a imagen de Dios, hombres y mujeres para crecer, para parecernos más a Dios en este aspecto de crear cosas buenas. Recuerda que cuando Dios creó esta tierra, este mundo, todo estaba en desorden y es probable que eso suceda también en nuestra vida, que haya un desorden, pero podemos venir a traer orden en el nombre de Jesús cuando tomamos acciones para hacer cosas buenas, cosas nuevas en nuestro día a día.
Y este es el mensaje de la semana, este es el estudio de la semana. Muchas gracias por poner atención, por acompañarme hasta este momento. Espero que te haya sido de bendición y que lo puedas compartir con alguien más. Recuerda que vamos a tener otros videos nuevos en estos días, invitados también. Y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que te notifique YouTube cada vez que nosotros subamos un video nuevo. Nuevamente, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerda, los jueves a las 9 de la noche en este mismo lugar. Que Dios te bendiga. Adiós.